Bien, tengan ustedes muy buenas noches, ya mediante la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco y también la transmisión del OBS, que también va a quedar grabada esta exposición. Continuando y sabiendo que todavía es Viernes Santo, pero comprometidos con lo que es el aspecto académico, el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, en coordinación con diversas instituciones, el club, la federación, hace posible lo que es esta diplomatura superior de Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal, Política Criminal, Criminología y Litigación Oral. 80 profesores que hasta el mes de junio van a estar en lo que es esta plataforma digital de la orden profesional. Y se ha convocado mediante la resolución de canal número 77-2026 a los mejores especialistas a nivel nacional e internacional. En esta noche tenemos desde Ecuador al destacado doctor Joseph Robert Mendieta Toledo. Él es un reconocido penalista ecuatoriano con publicaciones, con una trayectoria profesional, que esta noche nos va a deleitar con el tema el principio de oportunidad. Bienvenido, estimado doctor, a esta plataforma, aunque sea de forma virtual. Un abrazo desde la ciudad imperial del Cusco. Gracias, mi estimado Bill. Muy buenas noches con todos. ¿Me confirman si se escucha bien, por favor? Sí, se escucha, doctor, se escucha. Lo escuchamos. Gracias. Lo vemos también. Bien, en primer lugar quiero expresar un saludo cordial a todos ustedes, estimados colegas, y les pido me permitan iniciar con unas palabras de gratitud. Gratitud en primer lugar al doctor Frank Chavarría, quien es el decano de nuestro ilustre Colegio de Abogados del Cusco, así como a la comisión académica, y cómo dejar pasar por alto a mi querido directo amigo y colega Bill Alan del Castillo, con quien nos une una amistad ya que pasa los 10 años, ya estamos algunos años en estos eventos académicos, por la generosa invitación que me han hecho a poder compartir con ustedes en esta noche. Y esta gratitud también va dirigida hacia ustedes, porque vamos a ser francos entre nosotros los abogados, que la vida de nosotros los abogados, la vida del penalista se convierte en una pequeña montaña rusa, donde vamos entre las audiencias que se multiplican, los escritos que no esperan, los clientes que reclaman, los expedientes que aparecen de la nada, las demoras de los despachos de fiscales cuanto de jueces. Y en medio de todo ese vértigo, ustedes han decidido detenerse el día de hoy un momento para reflexionar, pese a que estamos en un día Viernes Santo dedicado a aquellos que somos católicos, a nuestra religiosidad. Sin embargo, ustedes han decidido detenerse este momento para reflexionar un poco sobre dogmática penal y los principios. Y esto, colegas, es un gesto de compromiso de nosotros con la reflexión, y tal como nos decía el maestro Eduardo Coitiure, estudia, que cada día que dejes de estudiar serás menos abogado, y hoy lo estamos demostrando de igual manera. Este proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros compartimos, conforme lo decía con Bill Alan y muchos otros maestros, veía a Miguel Ángel Núñez Paz, entre otros grandes catedráticos que han compartido y que están dentro de esta plana docente. Hemos decidido continuar ese proceso, de enseñanza-aprendizaje ya desde hace muchos años atrás. En lo personal, yo ya tengo prácticamente 20 años, más de 20 años en la docencia, y esto obviamente me compromete aún más. Pero hoy no vamos a hacer una lectura fría del Código Penal peruano, el Código Penal ecuatoriano, el colombiano, etcétera, sino que más bien vamos a conversar, vamos a pensar juntos con la serenidad y con el rigor propio de nuestra profesión sobre algo que toca el tiempo, nos toca el sistema y la ética profesional en sí, sobre los límites del poder punitivo del Estado. Porque el derecho penal, más allá de artículos y procedimientos, también es una pregunta constante que nosotros nos hacemos, como por ejemplo, ¿cuándo intervenir? ¿Cuándo abstenerse, en este caso, de iniciar un proceso penal?
¿Cuándo el fiscal de aplicar los principios de oportunidad que se encuentran previstos en la normativa penal o en los principios doctrinales, el principio de mínima intervención penal? ¿Cuándo castigar o cuándo sencillamente no hacerlo? Son preguntas que nosotros muchas veces nos las realizamos y obviamente sobre eso el día de hoy vamos a hablar. Como decía, sobre algo que nos toca el tiempo, que nos toca el sistema y la ética profesional que nosotros tenemos. Por lo que vamos a empezar solamente poniendo en contexto una escena, una imagen que creo todos nosotros hemos vivido. Imaginémonos este día lunes en la mañana en un juzgado de instrucción, en una unidad judicial penal en el Ecuador, una sala pequeña, un expediente grueso sobre la mesa del fiscal o el escritorio donde está el señor fiscal, donde está el señor juez. Un joven sentado frente al juez, un joven de unos 20 años más o menos, el cual no es un criminal peligroso, no pertenece a una banda, no tiene antecedentes penales, se robó algo. Me voy a imaginar, se apropió de un celular, porque nosotros recordemos que tenemos el delito de hurto y robo, dependiendo de las características en las cuales se haya producido, si es con fuerza en las personas o si es con fuerza en los objetos, etcétera, o con la utilización de armas ya se convertiría en robo. Si es simple y llanamente el cogerse, me voy a imaginar, cojo los lentes que se le quedaron en una mesa, podríamos nosotros hablar de hurto. Entonces, son distintas figuras jurídicas, pero obviemos esto de aquí, ¿de qué se trata? Simplemente que se apropió de algo indebido, un celular. Ese celular viejo que tal vez se lo quitó a otra persona. Empieza un proceso penal, empieza la investigación fiscal, se cumplen las diferentes experticias por parte de los peritos, reconocimiento del lugar, tiene que probar la materialidad, para probar la materialidad de la infracción. Vamos nosotros a ver la experticia del celular, si es que se lo fue recuperado, si es que fue detenido en flagrancia, la experticia del celular, el hecho de tratar de ubicarse ahí, recibir los testimonios o declaraciones de las personas que vieron el cometimiento del hecho. Perdón un ratito. Lastimosamente afuera los perros laten y por eso les pido disculpas. Tenemos las declaraciones de la víctima, el testimonio propio, los testimonios de los testigos, el testimonio del joven procesado. Han pasado un mes, 3 meses, 6 meses, luego un año. En el Ecuador, si es que es un procedimiento expedito, 30 días, si es un procedimiento ordinario, hasta 90 días, que se podría ampliar si es que se fueran a iniciar procesos contra las personas. Pero bien, transcurre un año, transcurren 2 años, el expediente crece. La vida de ese joven se ha detenido en esos 2 años, 3 años que está el proceso. Y la víctima, mientras tanto, ya se compró un nuevo celular. Y ya ni siquiera vuelve a aparecer por los juzgados ni por las fiscalías. Y 3 años después llegó la sentencia. Una sentencia condenatoria. 6 meses que fueron suspendidos y se dio el caso por cerrado. Sucede que justo en esta semana me decía un ciudadano que estaba preso 9 años y a los 9 años, 3 meses, la justicia le dice, usted es inocente. Luego de que se fue a casación, etcétera, y se han transcurrido tanto tiempo, dice, me tuvieron 9 años para decirme que soy inocente. Pero bien, en el caso que nosotros ponemos, ha sido declarado culpable. Ahora, nos cabe aquí una interrogante. ¿Realmente el Estado hizo justicia? ¿O simplemente desarrollamos un procedimiento? Porque a veces el sistema penal funciona como una máquina que sigue avanzando aunque nadie recuerde por qué empezó. Y es precisamente aquí donde aparecen 2 ideas fundamentales del derecho penal moderno. La mínima intervención y el principio de oportunidad, que es sobre lo que hemos quedado de acuerdo el día de hoy en que podríamos nosotros conversar. Y entonces tendremos que decir que el derecho penal constituye una de las manifestaciones más intensas del poder estatal. A través de él, el Estado ejerce la potestad de imponer sanciones que puedan afectar gravemente
los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad personal, como el patrimonio o la reputación, el derecho a la dignidad del ser humano. En consecuencia, su legitimidad dentro del Estado constitucional de derechos y justicia, como dice el Ecuador, o de derecho, como dicen en otras legislaciones, en otras normativas constitucionales, depende de la existencia de los límites claros que regulen el ejercicio del poder punitivo. Decía el derecho a la dignidad porque en el caso que les ponía que un ciudadano acá en el Ecuador, 9 años, 3 meses, para que ahí recién le digan, usted ha sido declarado inocente. Y lo que es más duro todavía es que le emitieron la sentencia y a los ratificatorios del estado de inocencia en el mes de junio del año 2025. Y pese a que nuestra normativa constitucional, nuestra normativa legal o el COIP, Código Orgánico Integral Penal, dice que ratificar el estado de inocencia, hacia ella los recursos que haya, se tiene que girar la boleta de libertad. En junio del 2025 ratificaron el estado de inocencia y la boleta de libertad recién le giraron en marzo del año 2026, 9 meses después. Entonces, en este contexto de lo que nosotros estamos refiriéndonos y lo que quiero remitirme específicamente es al principio de mínima intervención del derecho penal, que se configura como uno de los pilares fundamentales de la política criminal contemporánea. Este principio establece que la intervención penal debe reservarse exclusivamente para aquellos casos en los que resulte estrictamente necesario para la protección de los bienes jurídicos fundamentales. Sin embargo, nosotros sabemos que la práctica legislativa y judicial de las últimas décadas muestra una tendencia creciente hacia la expansión del derecho penal. Cada vez nosotros observamos con mayor frecuencia conflictos sociales que tradicionalmente eran resueltos mediante mecanismos no penales, llamémoslos los civiles, inquilinato, administrativos, comunitarios, terminan hoy siendo canalizados a través del sistema penal. Este fenómeno, que ha generado un intenso debate entre la doctrina penal acerca de los límites del poder punitivo y la necesidad de lograr establecer instrumentos o mecanismos que permitan racionalizar la persecución penal, entre mecanismos que destaca el principio de oportunidad, es decir, que le permite al señor representante del Ministerio Público, al señor representante de la Fiscalía General del Estado, o como dicen en otros estados, al representante de la vindicta pública, abstenerse de ejercer la acción penal en determinadas circunstancias. Se demostró la materialidad de la infracción, se demostró la responsabilidad penal del procesado, del encausado, del reo. Sin embargo, llegaron, me voy a imaginar, a una conciliación a través de los centros de mediación y arbitraje que tienen en el Ecuador, los centros de mediación del Consejo de la Judicatura y en todos los países que tenemos, o los MACs, métodos alternativos de solución de conflictos, en un problema penal que se podía solucionar y el fiscal, pese recalco, a demostrarse la materialidad de la infracción, la responsabilidad, emite un dictamen en el cual se abstiene a acusar aplicando el principio de oportunidad para evitar que se continúe con este proceso. Entonces, en este momento es que el poder punitivo del Estado, que como nosotros lo conocemos como el ius puniendi, representa la facultad de imponer sanciones a quienes infringen las normas penales. Sin embargo, en el marco del constitucionalismo contemporáneo, esta potestad no puede concebirse como ese poder ilimitado, y para eso nosotros tenemos el debido proceso, que yo en lo personal digo, es como que una cortina de hierro tiene el ciudadano de a pie en contra del ius puniendi. Y es así que Luigi Ferrajoli, el gran maestro, sostiene que el derecho penal en un Estado democrático debe concebirse como el sistema de garantías destinados a limitar el ejercicio arbitrario del poder punitivo.
Desde esta perspectiva, entonces, nosotros tenemos que decir que las normas penales no solo cumplen una función represiva, sino también que constituye una función garantista orientada a proteger a los ciudadanos frente a posibles abusos del poder estatal o del ius poniente que yo decía. Entonces, en este sentido es que el derecho penal moderno se caracteriza por la existencia de una serie de principios que ponen un límite al poder punitivo y dentro de los cuales, entre de los algunos principios, nosotros tendremos que hablar del principio de legalidad. El nulo pene, nulle crimen sine lex. No hay pena, no hay crimen sin ley. Es decir, que tiene que estar previsto en la normativa penal previa para asegurar esa seguridad jurídica, valga la redundancia, que nos prevé la normativa constitucional, los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es decir, que existan normas previas, claras y preestablecidas que determinen que ese acto es un delito, porque caso contrario no se le podría juzgar. Ese principio de legalidad. El principio de culpabilidad, aquel que nosotros logramos demostrar, la fiscalía tendría que demostrar, el que denuncia, la supuesta víctima tiene que demostrar, porque nosotros gozamos del principio de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser quebrantada por el ius poniente o el poder punitivo del Estado, porque dice que para que la presunción de inocencia pueda ser quebrantada, ese principio de culpabilidad tendría que calzar como el guante a la mano, de tal manera que no exista la mínima duda de que esa persona es inocente. Otro de los principios que hablamos en el derecho penal moderno es el principio de proporcionalidad, es decir, que la pena tiene que ir equiparada al hecho por el cual ha sido procesado el ciudadano. No nos podemos exceder en penas y por eso es lo que hablamos nosotros del principio de proporcionalidad, perdón. Y otro de los principios de los cuales nosotros estamos hablando es el de la mínima intervención. Estos y otros principios constituyen verdaderas barreras jurídicas destinadas a evitar que el Estado, ojo, no digo el gobierno, digo el Estado, utilice ese derecho penal de manera arbitraria o desproporcionada. Vemos nosotros lastimosamente que muchas veces el poder político, el poder económico e incluso el poder social utilizan el derecho penal para perseguir a sus contrarios en la política, en la religión o por clases sociales. Cuando yo estaba en la universidad, ya hace muchos años obviamente, recuerdo que me decía mi profesor de derecho penal que el derecho civil era para los ricos y el derecho penal era para los pobres, porque solamente los pobres, a criterio en la antigüedad, solo los pobres eran los que delinquían. Y a eso me refiero cuando las clases sociales también los mal utilizan, o esa diferenciación social lo tienen que utilizar. Entonces, Klaus Roslin, por ejemplo, nos ha señalado que el derecho penal debe entenderse como un instrumento de protección subsidiaria de bienes jurídicos, lo que implica que su intervención solo resulta legítima cuando otros mecanismos de control social resultan insuficientes. Decía yo, cuando, por ejemplo, le pedí dinero, o vamos a poner, siempre me utilizo el nombre Cone le pidió de una revista chilena, Cone le pide dinero a Pepe Cortisona y Pepe Cortisona, en vez de reclamarle la vía civil, que es la correcta, porque podría convertirse en un juicio ejecutivo, en un juicio monitoring en el Ecuador, o hablemoslo en general, un juicio de cobro de dinero. Sin embargo, de eso primeramente concurre y presenta una denuncia en materia penal por estafa o por abuso de confianza. Oiga, pero si fue un acto mercantil entre los dos, o le vendí un carro, me voy a imaginar que pagarle no le convino de pagar, etcétera, pero siempre nos vamos por eso es que el gran maestro Klaus Roslin nos dice que este derecho penal debe ser subsidiario cuando no existen otros mecanismos de control social que permitan garantizar los derechos fundamentales.
sociales. Entonces, el principio de mínima intervención constituye uno de los fundamentos más importantes de la política criminal contemporánea y su contenido se expresa, conforme lo hemos dicho, a través de dos características esenciales del derecho penal: el carácter fragmentario y el carácter subsidiario. Cuando nos referimos al carácter fragmentario del derecho penal, implica que este solo protege una parte limitada de los bienes jurídicos existentes en la sociedad. No todas las conductas socialmente reprochables deben ser objeto de una sanción penal. Por su parte, cuando nosotros hablamos del carácter subsidiario del derecho penal, significa que debe intervenir únicamente cuando otros mecanismos jurídicos resulten insuficientes para resolver el conflicto, tal como nos dice el maestro Roxin. Santiago Mir Puig, por ejemplo, nos recuerda algo esencial. Cuando nos dice que la intervención penal solo puede justificarse cuando se trate de la protección de bienes jurídicos fundamentales frente a ataques particularmente graves. Era ahí lo que decíamos también: no se puede por todos los hechos activar el sistema penal. Entonces, todos los doctrinarios modernos van hacia esa línea. Y él dice que el derecho penal solo puede legitimarse como un instrumento de protección cuando su uso es estrictamente necesario. Eso significa algo muy simple: si el conflicto puede resolverse por otra vía administrativa, por una vía civil, por una que lo usamos, estamos tocando la libertad, la dignidad del ser humano y la vida de las personas. Una persona que se encuentra privada de su libertad, con riesgos, ustedes han visto las noticias de lo que ocurre en el Ecuador, y creo que en otros países de igual manera, pero me voy a referir al Ecuador, o lo que ocurría con las grandes matanzas que se dieron dentro de los centros de privación de libertad, que sea inocente o por un delito menor, digámoslo así. El ejemplo que poníamos al iniciar la charla, porque cogí un celular viejo, y que, ojo, no estoy justificando la actitud del joven que decíamos al inicio, sino que, por poner ejemplo, se ha asesinado. Acá ocurrió que eran personas contraventoras de tránsito. Nosotros sabemos que dentro de los delitos hablamos del delito doloso y culposo, y sabemos que los de tránsito son culposos, es decir, que no es un delincuente, sino que cometió por un error, una negligencia, una impericia o una inobservancia de las leyes, reglamentos o ordenanzas. Y así lo dice. Pero es más, habían PPLs o personas privadas de libertad que eran deudores de alimentos, no eran delincuentes que cometieron un delito. Si no, repito, y no lo estoy diciendo en el son despectivo cuando me refiero a delincuentes, no era una persona que haya tenido un proceso penal grave, y es por eso que nosotros decimos que se atenta contra ese derecho a la dignidad y la vida de las personas, que por eso tenemos que tratar de evitar. En consecuencia, entonces diríamos que el derecho penal no debe convertirse en ese instrumento destinado a resolver cualquier tipo de conflictos sociales, sino que debe reservarse para aquellas situaciones de las que exista una amenaza significativa para valores esenciales en la convivencia social. Delitos de tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, delitos sexuales, delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la integridad intelectual, etcétera, que podrían cometerse, pero no para todas las actividades del ser humano. Pese a todo lo que nosotros venimos señalando, también tendríamos que no dejar pasar por alto que reconocer un fenómeno inquietante: la expansión del derecho penal en las sociedades contemporáneas. Aun cuando existe un amplio consenso doctrinal sobre el carácter subsidiario, diversos autores han advertido una tendencia creciente hacia la utilización desmedida del derecho penal, concebido como de última ratio, pero que en realidad hoy por hoy se ha convertido cada vez más en una primera respuesta. Cuando se criminalizan conflictos que podrían resolverse por vías civiles, administrativas o mediación, conforme lo había indicado, y si así lo que debería ser es un recurso excepcional, se transforma en un instrumento cotidiano.
Cuando, por ejemplo, me voy a imaginar en un estado de excepción como los que se dan en el Ecuador, no voy a criticarlo para nada, pero sin embargo se tiene aquí en quebrante el Estado. O recordemos lo que pasó en el año 2020 en la pandemia, cuando se prohibía que salgan los ciudadanos, pero lo encontraban un ciudadano que tal vez salió a buscar medicina y sin embargo en ese momento lo detuvieron y lo procesaron penalmente, pero eso no es un delito, eso es un acto administrativo que tiene que ser juzgado desde esa manera. Y en el Ecuador, por ejemplo, ya la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia, lo ha señalado en los casos de los estados de excepción, que no es un delito y así tiene que ser juzgado. Sin embargo, en la pandemia, vamos a hablar para no herir susceptibilidades de gobierno alguno, ¿qué ocurría? Se detuvieron tantas personas, pero oigan, no eran delincuentes. Y obviamente, ¿qué estábamos haciendo? Se empezó a criminalizar inclusive el hecho de salir a las calles. Y eso no tiene que darse. Entonces, la consecuencia es clara, ese sistema saturado, una justicia que se dispensa y un poder punitivo que corre el riesgo de perder la legitimidad. Nosotros vemos cuando vamos a los juzgados, a las unidades judiciales, a los tribunales de garantías penales, que pedimos audiencias y nos los convocan para después de 3, 4 años o después de 1 año, de 2 años, cuando algo que podría subsanarse muy rápidamente. Y obviamente eso atenta contra la dignidad del ser humano y pierde la legitimidad. Ya se lo decía Jesús María Silva Sánchez, quien señalaba que las sociedades contemporáneas muestran una creciente inclinación a recurrir al derecho penal como una herramienta para gestionar diversos problemas sociales. Este proceso se manifiesta en la creación constante de nuevos delitos, en el aumento innecesario de las penas y en la ampliación de ámbitos de criminalización. Sin embargo, nosotros también tendríamos que decir que esta expansión nos plantea importantes problemas desde el punto de vista de legitimidad del sistema penal. Un derecho penal excesivamente amplio puede generar efectos negativos, entre los cuales nosotros podríamos llegar a mencionar la saturación de los sistemas judiciales. Por eso es lo que yo les decía, tenemos juzgados, unidades donde los procesos se demoran una eternidad, y no es porque el fiscal, el juez no quiera hacerlo, simplemente porque la saturación procesal es tal que ya no avanza. Si nosotros buscamos las medias que tenemos que tener de jueces o de fiscales por cada 100,000 habitantes, nos vamos a dar cuenta que al menos en Latinoamérica le quedamos debiendo largo a la sociedad. Si tenemos una media, digamos, de tener 20 jueces por cada 100,000 habitantes, nosotros tenemos 8, tenemos 7. Y obviamente eso nos queda debiendo. Lo mismo ocurre en fiscalías. La reducción de la eficacia en la persecución de delitos graves, porque mientras el fiscal se dedica a investigar en el caso que les ponía de la pandemia, a juzgar o acusar al ciudadano que fue detenido por haber violentado ese toque de queda de la pandemia, estamos dejando de activarse para lo que podría ser un delito de lesa humanidad, un delito de tráfico de armas, de sustancias sujetas a fiscalización. Y eso obviamente que nos conlleva a la banalización de la respuesta penal. Y entonces, conforme lo advertía el maestro Silva Sánchez, cuando el derecho penal pretende abarcar demasiados ámbitos de la vida social, termina perdiendo su capacidad de protección efectiva de los bienes jurídicos más importantes. Es precisamente por eso que nosotros debemos detenernos a referirnos al principio de oportunidad, piedra angular en el derecho procesal penal, en el derecho penal moderno, porque tradicionalmente los sistemas procesales se erigían sobre el principio de legalidad. Únicamente el Ministerio Público estaba obligado a perseguir todo delito del que tuviera conocimiento, sin excepción, sin matices, pero la experiencia nos ha demostrado que esa concepción, aunque noble en teoría, resulta difícilmente aplicable en la práctica. Los sistemas judiciales con recursos limitados y una carga de trabajo cada vez más elevada no puede sostener una persecución universal. Entonces, este principio de oportunidad surge como una herramienta de racionalidad. No es una concesión arbitraria, sino una necesidad estructural
que permite que el Estado concentre de mejor manera su fuerza en la gran criminalidad, corrupción, en crimen organizado, en homicidios, en delincuencia organizada, valga la redundancia, en el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, que es la nueva esclavitud o la esclavitud moderna, de lo cual hablaba hace unos días en un conversatorio sobre derechos humanos. Y entonces, al mismo tiempo, ofrece salidas más inteligentes y humanas para los conflictos menores. Es esto lo que buscamos con el principio de oportunidad. En este contexto es que el Ministerio Público adquiere la facultad de abstenerse de ejercer la acción penal en determinados casos, priorizando, en este caso, valga la redundancia, lo esencial y evitando que el sistema se desgaste en lo accesorio. Bien lo señalaba Jean-Joseph Keral cuando decía que el principio de oportunidad constituye un instrumento necesario para garantizar el funcionamiento racional del sistema penal. Entre los supuestos más comunes en la aplicación del principio de oportunidad encontramos los delitos de escasa gravedad, la reparación integral del daño, la mínima afectación al bien jurídico protegido. Mediante este mecanismo, el sistema penal puede concentrar sus recursos en la persecución de delitos más graves. Para comprender la legitimidad de la intervención penal, es necesario entonces regresar a sus fundamentos más profundos. Y es así que Claude Roxin advierte que el derecho penal constituye una de las formas más intensas y violentas del instrumento ordinario, sino un recurso que afecta directamente la dignidad del ser humano y que por eso nosotros teníamos que entenderlo, obviamente que no se lo puede utilizar como lo estábamos haciendo, sino que al atentarse contra la dignidad y contra la autonomía del ser humano, obviamente la aplicación no puede ser discrecional ni rutinaria. Debe concebirse como una medida de auxilio estrictamente subsidiaria, reservada para los casos en que los demás mecanismos han fracasado. Entonces, si esos conflictos, conforme lo hemos dicho, los podríamos solucionar de otra manera, tal como lo dice Enrique Bacigalupo, cuando dice que la aplicación de la ley penal debe estar siempre filtrada para los principios constitucionales que exigen la protección efectiva, pero jamás arbitraria. La legitimidad, del poder punitivo, por tanto, no se mide únicamente por la existencia de la norma, sino por la proporcionalidad y racionalidad de su aplicación. Detrás de estas reflexiones se esconde una incómoda pregunta que nos hacemos, que interpela o que llega a ponernos en duda a los jueces, a los fiscales. ¿Estamos utilizando el derecho penal para hacer una verdadera justicia o simplemente porque no sabemos o no queremos resolver conflictos de otra manera? Entonces, este principio de oportunidad nos ofrece ventajas evidentes, ya que racionaliza recursos, prioriza la persecución de la gran criminalidad y facilita soluciones reparadoras para conflictos menores. Sin embargo, su aplicación también entraña riesgos que afectan la legitimidad del sistema penal y la confianza social en la justicia. Por lo cual nosotros podríamos decir, por ejemplo, como riesgos principales del principio de oportunidad, la percepción de impunidad que tiene la sociedad. Ya nos decía Gunther Jacobs, que la función simbólica de la pena, la sanción confirma la vigencia de la norma, y si el Estado deja de reaccionar frente a determinadas conductas, puede generarse la impresión social de que tales conductas han dejado de ser reprochables, con el consiguiente deterioro de la autoridad normativa. Otro riesgo es la arbitrariedad y la discrecionalidad descontrolada a la facultad de abstenerse de perseguir, que puede transformarse en un poder discrecional sin criterios claros, lo que abre puertas a decisiones inconsistentes, a decisiones inmotivadas o muchas veces llevadas por conveniencias administrativas, por presiones políticas o por sesgos individuales, que es lo que nosotros tenemos que evitar. Además de eso, que tenemos que señalar que la macrocriminalidad, de lo cual habíamos hablado hace
tiempo atrás, que va de la mano con la narcopolítica, ha permeabilizado las diferentes instituciones estatales. Llámese fiscalía, llámese función judicial, y obviamente este principio de oportunidad podría permitir, como uno de sus riesgos, es el hecho que se lo pueda mal utilizar. Otro de los riesgos es la erosión normativa y el debilitamiento preventivo, ya que una práctica extensiva de no persecución puede debilitar la función preventiva del derecho penal, reduciendo el efecto disuasorio de las normas y en los casos extremos incentivando conductas desviadas. Otro de los riesgos es la instrumentalización política, ya que este principio puede ser utilizado como herramienta de gestión política para maquillar estadísticas, para priorizar casos mediáticos o proteger intereses particulares en detrimento de la independencia del Ministerio Público. Es por esto que nosotros tenemos que recalcar que la independencia interna y externa de la función judicial es un requisito sine qua non en Latinoamérica. La independencia judicial no puede estar sujeta a intereses políticos, económicos, sociales, religiosos, sea externos o internos. No se puede mal utilizar el poder controlador o sancionador, llámese el Consejo de la Magistratura, Consejo de la Judicatura, de los organismos regulares, para perseguir a servidores judiciales, llámese fiscales, llámese jueces, llámese ayudantes, secretarios, etcétera. Ni a los abogados en el libre ejercicio de la profesión, ni tampoco se puede perseguir a través del poder punitivo del Estado a los abogados que ejercen la labor para la cual nosotros, o nuestra profesión fue creada y la que nosotros hemos estudiado, que porque defendió Pepe Cortisona a Condorito, que luego resultó ser un narcotraficante, pero él lo defendió o lo asistió legalmente en otro tema, luego tenga que el abogado defenderse porque le digan, oiga, usted estuvo patrocinando a una persona que es de una banda organizada o que es un narcotraficante y usted tiene que justificar sus ingresos, etcétera, etcétera. Obviamente no podemos mal utilizar eso. Y es por eso que esta independencia de la función judicial, estimados colegas, debemos defenderla. Los abogados en el libre ejercicio de la profesión y los funcionarios judiciales, llámese fiscales, llámese jueces, porque es la única forma de lograr que se haga una administración de justicia correcta. Los límites y salvaguardas que tenemos dentro del principio de oportunidad también tendríamos que decir que tendríamos que manejar un normativo claro y delimitado, ya que la ley debe establecer criterios objetivos y taxativos que permitan que la aplicación de la oportunidad depende de la gravedad del hecho, del daño efectivo, de la existencia y la reparación, de los antecedentes del imputado, del interés público, de la disponibilidad de medios alternativos de la resolución de los conflictos, a través de un control judicial efectivo, ya que las decisiones de no persecución deben ser susceptibles de revisión judicial o de un control jurisdiccional diferenciado que verifique la motivación, la proporcionalidad y la legalidad de la abstención de la persecución del presunto hecho delictivo. Una motivación pública y transparente, ya que toda resolución de oportunidad debe contener una motivación escrita y pública que explique las razones jurídicas y fácticas. La transparencia que reduce la sospecha de arbitrariedad y facilita una rendición de cuentas. Una participación y protección de la víctima, ya que la víctima debe ser informada y cuando proceda debe ser consultada para ver si es que acepta, si es que no se le afectó su interés en la reparación y su percepción de justicia deben ser integradas a la decisión. La oportunidad no puede imponerse en contra de los derechos fundamentales de la víctima. Se tienen que utilizar reglas procedimentales y garantías procesales que deben preservarse las garantías básicas, el plazo razonable para decidir, la posibilidad de impugnación, el acceso a la defensa técnica y el registro documental de las actuaciones. Una supervisión administrativa y estadística a través de mecanismos de auditoría interna y publicación de estadísticas desagregadas que permitan evaluar el uso del principio a efecto de detectar sesgos
y medir el impacto en la criminalidad y en la confianza pública. Nosotros tendríamos que llegar a decir que como recomendaciones para la utilización del principio de oportunidad, tendríamos que hablar de una tipificación de supuestos de aplicación, incluir la normativa con ejemplos orientadores, con delitos de escasa entidad patrimonial, casos con reparación integral, imputados primerizos, es decir, que no tengan los antecedentes penales. Esto no quiere decir que estamos estigmatizando a quien tenga los antecedentes. Con conductas no violentas, entre otros, con la obligatoriedad de la motivación y registro, con los plazos efectivos que establezcan los plazos máximos para que se utilizan, con mecanismos de control externos, con la formación de protocolos, es decir, que este principio de oportunidad sea una herramienta indispensable para un sistema penal racional y humano, pero que su legitimidad dependa de límites precisos y controles efectivos, sin marcos normativos claros, sin una motivación pública, sin un control judicial y un mecanismo de supervisión. La oportunidad corre el riesgo de convertirse en un sinónimo de arbitrariedad o impunidad. La tarea normativa y la práctica consiste en que nosotros conjuguemos la flexibilidad necesaria para la gestión racional de la persecución penal con salvaguardas que preserven la igualdad, la legalidad, la confianza ciudadana en la justicia. Ahora nosotros también tendríamos que, de la mano con lo que estamos refiriéndonos al principio de oportunidad, recordar que Klaus Roxin, acerca del mito de la infalibilidad del derecho penal y el poder punitivo del Estado, nos recordaba una verdad incómoda cuando nos dice o nos decía que el derecho penal es la forma más intensa de intervención del Estado en la libertad del ciudadano. Por ello, decía, su uso exige extrema prudencia. No es una herramienta de rutina, sino un recurso que altera de manera profunda la vida de las personas. En la teoría académica se nos enseña una imagen muy nítida para todos, que nos dice que el derecho penal, como el gran protector del orden social, que cuando ocurre algo grave el Estado investiga, juzga y castiga. En los libros todo parece ordenado y eficaz, y en la práctica, sin embargo, la experiencia cotidiana del litigante revela otra realidad. Fiscalías colapsadas, juzgados saturados y procesos que se prolongan hasta desnaturalizar la finalidad. Es por eso que nosotros no podemos simplemente decir, frente a este fracaso, sacar un nuevo código penal, porque eso obviamente contradice los fines del derecho penal y de una verdadera justicia. Si nosotros podríamos solucionar un conflicto por otras de las vías que no sean las penales, es lo que nosotros tendríamos que utilizarlos. Les voy a permitir ponernos una imagen mental. Imaginémonos que estamos en un hospital, por decirlo, ¿no? Un paciente llega con un resfriado y el médico ordena en ese momento realizarle una cirugía de corazón abierto. Eso es una desproporción absurda. Aplicándolo nosotros al derecho penal sería usar la sanción máxima para problemas que admiten soluciones menos invasivas y más eficaces. La pregunta que debemos sostener y que conviene a nosotros repetirnos con honestidad profesional es: ¿estamos usando el derecho penal para hacer justicia o lo usamos porque no sabemos resolver los conflictos de otra manera? Los abogados litigiosos, no digo el litigante, litigiosos, conflictivos quedaron en la prehistoria. Hoy los abogados tenemos que ser conciliadores, tenemos que buscar la solución pacífica de los problemas. Es por eso que también tenemos los métodos alternativos de solución de conflictos. Y obviamente esta interrogante que nos planteábamos, es que utilizamos bien el derecho penal o no, es retórica, ya que es el eje que debe orientar la política criminal, la actuación fiscal y la decisión judicial. Debemos nosotros recordar que el principio de última ratio postula que el derecho penal debe reservarse como el recurso extremo del ordenamiento jurídico. Es decir, en términos sencillos y más castellanos, solo cuando no exista otra vía eficaz y legítima para proteger los bienes protegidos, los bienes jurídicos esenciales, el Estado está autorizado a desplegar su poder punitivo. Esta regla no es una mera preferencia técnica, esto es una exigencia ética
y constitucional que limita la intervención estatal en la esfera de la libertad individual. La idea de última ratio se apoya en tres pilares fundamentales a que la doctrina nos ha enseñado: en la fragmentariedad, en la subsidiariedad y la proporcionalidad. Principios que convergen en la conclusión práctica de que la intervención penal exige una justificación robusta y específica en cada uno de los casos que está puesto a nuestro conocimiento. Perdónenme, todavía tengo 5 minutos. En la praxis, sin embargo, observamos una tensión constante entre la teoría y la realidad. La criminalización de lo cotidiano, conductas de baja entidad, daños menores, conflictos vecinales. Dábamos una capacitación acá en la provincia del Oro. Yo era director del Consejo de la Judicatura. Y llegábamos, porque tenemos los jueces de paz, ¿no es cierto? Y los jueces o las juntas cantonales de protección de víctimas en los casos de violencia intrafamiliar. Y muchas veces ponía la denuncia porque una gallina se le pasó el corral al otro y tenía que activarse y todo lo demás. Entonces, imaginemos a dónde llegábamos. Por eso decíamos, estos conflictos vayan entre el juez de paz, porque si va a la Junta Cantonal de Protección, tiene que ir a la unidad de violencia intrafamiliar y se convierte en un proceso penal. Entonces, nosotros estábamos incentivando que vayan a los jueces de paz, que se conocen acá en el Ecuador, ¿no es cierto? Como las juntas agrícolas que se tienen en el Perú, con los cuales podríamos nosotros tenerlo de esa misma manera. Un uso instrumental del proceso, ya que la amenaza penal se emplea como una herramienta de presión en conflictos civiles o administrativos, desvirtuando la finalidad retributiva y preventiva del derecho penal. Un desplazamiento de políticas públicas, ya que problemas sociales que requieren políticas sanitarias, educativas o de inclusión se abordan mediante sanciones penales con escaso efecto corrector y un alto costo social. Nosotros tenemos que recordar que todo esto ha logrado que se dé una pérdida de confianza, ya que la ciudadanía percibe al sistema como ineficaz o injusto, lo que debilita la obediencia normativa y la cooperación con las instituciones. Para que la última ratio en realidad deje de ser un lema retórico y se convierta en esa regla operativa, conviene adoptar criterios claros que orientan la decisión de intervenir penalmente. Generalmente, la gravedad del bien jurídico afectado, como la vida, la integridad física, integridad psicológica, integridad sexual, la libertad, la seguridad pública y bienes de similar relevancia, tienen que ser utilizados para de esta manera nosotros poder llegar a una verdadera justicia de paz. Vamos a imaginarnos un joven sin antecedentes que se sustrae una herramienta de trabajo de escaso valor en un taller. El propietario reclama reparación y propone un trabajo comunitario de restitución. ¿Procede la acción penal? Entonces, aplicando la última ratio, en este caso, si la reparación es posible y la proporcionalidad de la vía penal debería reservarse, ya que la intervención penal sería desproporcionada y potencialmente ilegítima. Por lo señalado, nosotros podemos llegar a convenir entonces que la última ratio no es una fórmula retórica, sino que es una condición de legitimidad del poder punitivo. Es exigir que el derecho penal sea el recurso final, que no debilite la justicia, sino que la fortalezca, porque obliga a priorizar la eficacia, la proporcionalidad y la dignidad humana. Como operadores del derecho que somos nosotros, tenemos que recordar que nuestra responsabilidad es discernir con rigor cuándo la sanción penal es verdaderamente indispensable y cuándo, por el contrario, la justicia se llega a alcanzar mejor por vías alternativas. Solo así preservaremos la función protectora del derecho penal sin sacrificar en la confianza, sin sacrificar en la libertad y esa confianza social que nosotros tenemos que tener. Bajo estas conversaciones que nosotros mantenemos y con las cuales tenemos que recordarles y agradecerles al ilustre Colegio de Abogados del Cusco por la oportunidad de compartir con ustedes, solamente nosotros podríamos llegar a convenir o hacernos unas preguntas que tendríamos que hacer. Si el sistema penal está saturado,
¿Debemos ampliar el principio de oportunidad o restringir aún más la criminalización de la conducta? Como segunda interrogante que nos dejamos es, ¿el principio de oportunidad fortalece la justicia o corre el riesgo de generar percepciones de impunidad? Y como tercera y última pregunta es, si la víctima obtiene reparación inmediata, ¿es realmente necesario el castigo penal? Les dejo con ustedes estas inquietudes y les agradezco de sobremanera vuestra atención. Buenas noches con todos. Muchas gracias, estimado doctor. Precisas palabras, una reflexión también como estamos acostumbrados a su participación. Este fue el tema, el principio de oportunidad. Muchas gracias, estimado doctor. Tenemos la resolución 354-2026 que reconoce y felicita su participación en esta diplomatura superior en Derecho Penal. Mucho más que usted es miembro honorario de la Orden Profesional ya hace varios años. Quien firma esta resolución es nuestro decano, el doctor Franche Barría Montesinos, que estaremos haciendo llegar también a su persona y muy agradecidos por esta clase magistral. Sus últimas palabras, estimado doctor, también de reflexión y saludo. Gracias, mi querido Bilal. Mi gratitud al ilustre Colegio de Abogados, del cual me honro pertenecer ya hace algunos años, conforme tú lo dijiste, a quienes han asistido el día de hoy y han compartido con nosotros. Y los invito, como siempre, a seguirnos en el grupo de Facebook Aprendiendo Derecho, de los cuales ya somos más de 50,000 integrantes, a nivel de toda Latinoamérica. Un abrazo fraterno y siempre a vuestras órdenes. Muchas gracias, estimado doctor. De igual manera, otro fuerte abrazo desde la ciudad imperial del Cusco. Ya para noviembre se está programando algo presencial, así que ya estaremos coordinando también. Muchas gracias con todos los participantes, que la próxima semana estaremos continuando con mayores ponencias y exposiciones programadas. Muchas gracias con todos y muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.